Señor Sánchez Berzaín, esta situación que enfrentan esos dos líderes políticos de Colombia y de Brasil, Jair Bolsonaro, responde a un ajuste de cuentas de la izquierda radical y el progresismo en América Latina. Bienvenido. Gracias. Permítame poner en contexto el tema para que podamos entender lo que está pasando en Colombia y en el Brasil con dos expresidentes que hoy día son presos políticos, porque tanto el expresidente Uribe como el expresidente Bolsonaro tienen esa condición. Para eso tenemos que ver que este no es un tema de Colombia y de Brasil, este es un tema regional. Y tiene que ver con lo que ha acontecido durante todo este siglo, desde el momento en el que Hugo Chávez rescata la dictadura de Cuba y ponen en marcha un proceso que hoy día llaman socialismo del siglo XXI o castrochavismo, y que ha hecho durante estos 25 años una dinámica de expansión de la dictadura de Cuba en la región. Ha logrado controlar Venezuela, que es una dictadura, Nicaragua, Bolivia, dictaduras también, han pasado por el Ecuador con Correa, una dictadura de más de 10 años, pero a través de su expansión han logrado establecer y participar en todas las elecciones posibles y hacer que sus candidatos, a los que financian, a los que apoyan, a los que sacan de la cárcel, lleguen a la presidencia. Y de esa manera ponen en países democráticos presidentes elegidos democráticamente que responden y son serviles al sistema dictatorial del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, a los que yo llamo gobiernos paradictatoriales. Y los gobiernos paradictatoriales en las Américas hoy día son Brasil con Lula, Colombia con Petro, México con Sheinbaum, Chile con Boric y Honduras con Xiomara Castro. O sea, hay que mirar primero el bosque para tratar de entender lo que está pasando en Colombia y en Brasil, porque además no es nada nuevo, es la repetición de lo que ha pasado durante las últimas 2 décadas por lo menos en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, lo que se ha intentado hacer en otros países con el propósito de liquidar a los líderes democráticos, liquidar los partidos políticos y suplantarlos por mecanismos autoritarios para instalar luego dictaduras. Así hizo Chávez en Venezuela, así hizo Evo Morales en Bolivia, así hizo Ortega en Nicaragua. Perseguir a los líderes, encarcelarlos y cuando no se dejan encarcelar, forzarlos al exilio. Les quiero recordar para algo reciente, en la elección del 2021 en Nicaragua, encarcelaron a cerca de 12 o 14 candidatos y después a todo el resto de la dirigencia que llegaron a generar el grupo de los 222 exiliados. O sea, este es un sistema que forma parte de la metodología de la dictadura cubana expandida en la región. Y ahora le explico lo que es Colombia y lo que es Brasil. En Colombia ha llegado a la presidencia un exguerrillero, el comandante Cacas, creo que le decían, que ha salido de la sombra del crimen para gobernar un país sostenido por el socialismo del siglo XXI y bajo la estructura y el soporte de lo que es ese grupo criminal sujetado directamente desde Venezuela. Su propio embajador en Venezuela ha probado que él ha tenido financiamiento del narcotráfico y que ha excedido toda fuente de financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que hace Petro en Colombia? Tiene que destruir la democracia colombiana y para destruir la democracia colombiana tiene que destruir el liderazgo más importante, que en este caso es el del expresidente Uribe, y lo está haciendo exitosamente. Está terminando instituciones, está llevando adelante el proceso de liquidación de la democracia para hacer de Colombia una dictadura. En el Brasil Lula estaba en la cárcel por el tema del famoso Lava Jato. Han manipulado sistemas de justicia, jueces infames, y Lula salió de la cárcel a hacer campaña electoral y a ganar la presidencia. Y cuando gana la presidencia, ¿qué es lo que hace? Pone en marcha procesos, primero para copar el poder judicial y después para perseguir al expresidente Bolsonaro, que tiene las mismas características de ser el jefe de la oposición, el candidato más potable para la próxima elección. Entonces, lo que estamos viendo es la repetición de la judicialización de la política bajo el sistema castrochavista, que es el sistema de este siglo para destrozar las democracias, en un avance en el que los pueblos
del Brasil y de Colombia y de todas las Américas tienen que tomar en cuenta. Estos presos políticos, Uribe en el Brasil y Bolsonaro, Uribe en Colombia, perdón, y Bolsonaro en el Brasil, son el paso casi final para el establecimiento de un sistema autoritario, dictatorial en esos países. Y eso es lo peligroso. De nuevo, no es nada nuevo. Ha sucedido en los países que hoy día son dictaduras y esto tiene que encender las alarmas de los líderes democráticos de la región para señalar con la mayor presión posible los atropellos que comete el socialismo del siglo XXI aplicando metodología castrista. Señor Carlos Sánchez Berzaín, aquí encontramos otra similitud entre ambos casos. Por un lado, en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, la jueza ha asegurado que debe ser privado de su libertad, que debe tener prisión domiciliaria, porque su libertad podría atentar contra el derecho que tienen los ciudadanos a convivir pacíficamente. Dicho en otras palabras, que podrían generarse actos de violencia. Y en Brasil, mire lo que acaba de pasar, tras una multitudinaria marcha, una protesta en contra de esta decisión judicial, en contra de la persecución judicial en contra de Jair Bolsonaro, automáticamente la justicia priva de la libertad al exmandatario brasilero. Señor Sánchez Berzaín, ¿usted qué piensa de estas manifestaciones? ¿Cuál es la importancia que tienen en estos dos contextos? Mire, en estrategia el único error que no se puede cometer es equivocarse en la identificación del enemigo. Si en el Brasil creen que el enemigo es Lula y en Colombia creen que el enemigo es Petro, están equivocados. Este es un proyecto transnacional que tiene de vida todo este tiempo del siglo XXI. Nace en 1999 cuando Chávez se alía y salva al dictador Castro, que estaba en lo peor de su periodo especial, y forman una troika. Hugo Chávez, el socio capitalista, Fidel Castro, el dictador con experiencia en terrorismo de Estado y toda clase de terrorismo, guerrilla, invasiones, violencia, muerte, torturas, y Lula da Silva, que había sostenido al dictador Castro a partir de la creación del Foro de Sao Paulo que se hace en 1991. Entonces empiezan con populismo bolivariano y terminan con el socialismo del siglo XXI y 4 dictaduras y 5 gobiernos paradictatoriales. El enemigo de Colombia, de la democracia de Colombia, el enemigo de la democracia del Brasil, es ese grupo criminal que bajo el mando de la dictadura cubana opera desde Venezuela y tiene controlado Nicaragua y Bolivia. Mientras no se termine con la dictadura de Cuba y Venezuela, Colombia, Brasil, el Ecuador ya ha pasado por eso y puede volver a pasar. Panamá, la Argentina ya pasó por eso. El Paraguay se salvó de eso con la salida del ex obispo y presidente Lugo. Y una cantidad de países de toda la región van a estar bajo amenaza. Hoy día le toca a Colombia y le toca al Brasil. Y lo que estamos viendo es una metodología repetitiva. Asesinato de reputación. Destrozar mediante acusaciones falsas la reputación de los líderes. Y cuando no pueden eso, el socialismo del siglo XXI mata, como ha matado la dictadura castrista durante todo el siglo pasado. En Cuba han matado líderes importantísimos, ya señalados como responsables los de la dictadura cubana, inclusive por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Venezuela han matado una cantidad de líderes, inclusive en prisión, como el caso del ex ministro de Defensa, que incluso salvó a Chávez de una situación de riesgo. En Colombia han baleado al candidato más importante, que es el señor Uribe, pero el año pasado, cuando estaban en plena elección en el Ecuador, han matado a Fernando Villavicencio, que iba a ser el próximo presidente. O sea, el socialismo del siglo XXI mata. En Chile han matado a un teniente venezolano refugiado. En Bolivia hay una cantidad de muertos. En Nicaragua lo mismo. Por favor, identifiquemos el enemigo. Este no es un tema local, no es la genialidad de Petro, que está más tiempo bajo influencia de sustancias extrañas y con conductas anormales. Es un sistema transnacional que opera organizadamente y que tiene metodología, que tiene recursos ilimitados, porque están fundados en el hecho de que son narcoestados. Hoy día Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son narcoestados, y Venezuela
es el eje de esos narcoestados con el cartel de los soles y la provisión fundamental de la cocaína para el narcotráfico proviene de Colombia, que es el primer país productor de cocaína en el mundo, operado por las FARC, por el ELN y por esos grupos que han podido desdoblarse en política y en crimen porque han llegado al Congreso mientras enjuician y encarcelan al presidente Uribe, el gran luchador por la democracia y contra el narcotráfico. Los criminales, los violadores, los asesinos, los narcotraficantes están en el Congreso o están en el Senado. Entonces, mi recomendación es un análisis general del tema. Está bien el dolor colombiano, el dolor brasilero, pero el problema no está en Colombia. El problema es un problema transnacional donde se repite el viejo sueño del castrismo, de la internacionalización, bajo pretexto de lucha contra el imperialismo para destrozar las democracias. El eje de confrontación en el siglo XXI es dictaduras de crimen organizado, no es política, no es ni siquiera izquierda, eso es un alias, eso es una careta. Las dictaduras de crimen organizado contra la libertad y la democracia, y hoy día los frentes de combate son Colombia y el Brasil. Y las víctimas son los presos políticos que se llaman el expresidente Uribe y el expresidente Bolsonaro. Pues señor Carlos Sánchez Berzaín, ha sido un gusto tenerlo hoy aquí en el programa La Noche, abogado, politólogo, máster en ciencia política y sociología, además director del Instituto Interamericano por la Democracia, desde Miami, en los Estados Unidos. Una feliz noche. Muchas gracias.